Esto no es arte. Es un programa de arte. Artbo 2016. Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no es arte. Es un programa de arte, una alianza entre el periódico Arteria, Canal Capital y Directo Bogotá, emitiendo desde Corferias durante la versión número 12 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Artbo, donde les hemos traído diferentes entrevistas con protagonistas de quienes han sido definitivos en la escritura del arte en Colombia y que hoy están aquí reunidos en este set. Hoy tenemos a una persona muy especial, colombiana, quien ha dedicado en realidad su vida al desarrollo y al crecimiento y visibilidad de las artes en Colombia, quien además está celebrando 40 años de labor de su proyecto Art Nexus. Celia Birbrajer. Celia, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Nelly. Bueno, cuando uno habla de arte en Colombia, no hablar de Art Nexus es imposible. Todos hemos leído estas páginas y hemos aprendido no solamente de arte colombiano, sino arte latinoamericano. ¿Cómo le llega esta idea a una persona hace 40 años de hacer una revista de arte en Colombia? Pues mira, Nelly, es muy casual que justo Carlos Rojas se había ganado un premio en la Bienal de Sao Paulo y yo me había graduado de escultora y Carlos Rojas había sido mi profesor. En esa época, siendo artista, ganarse un premio en una Bienal era lo máximo que uno podía aspirar y las bellas artes no se cubrían en los periódicos y no había sino una sola revista, que era Cromos. Y salió como un párrafo en el periódico. La página cultural salía solamente los jueves en El Tiempo y era como media página o un cuarto de página. Entonces salió un párrafo. Yo fui a visitar a Carlos Rojas porque estaba indignadísima de que después de ganarse un premio solamente saliera... No, entonces él trabajaba en el Ministerio de Cultura y yo le dije, mientras no haya una revista de arte, nadie se va a enterar qué es lo que pasa. Entonces Carlos me dijo que no había quien hiciera una revista. Le dije, pues el Colcultura. Me dice, no, Colcultura no tiene plata. Y se volteó y me dijo, pero tú puedes hacer la revista. Y yo, ¿estás loco? Yo le digo, yo no escribo ni cartas. Y la idea me empezó a rondar y a rondar. Y un día decidí llamar a Galaor Carbonell, que era mi profesor de Historia del Arte y mi gran amigo. Y él se entusiasmó y me dijo, yo voy a ser el editor y tú la directora. Y yo le pregunté, ¿y qué hace la directora? Conseguir la plata. Y así fue como surgió la primera revista que se llama Arte en Colombia. Bueno, pero nos contabas ahorita que tú eras artista, o sea, tú eras artista y escultora. Escultora. Primero, ¿qué pasó con esa obra? ¿Dónde está? ¿La sigues haciendo? No sabemos. ¿Qué ha pasado con tu producción? Pues mira, yo llevaba ya algunos años como escultora, la verdad llevaba como 2, 3 años como escultora, me había ganado algunos premios, me habían escogido a participar fuera del país en algunas, y yo pensé, bueno, seguía haciendo ambas cosas y me di cuenta que era muy difícil, entonces yo pensé, bueno, voy a trabajar en la revista unos 5 o 6 años y después alguien se hace cargo de la revista y yo vuelvo a tomar la escultura. Y nunca encontré quien se hiciera cargo de la revista. ¿Y dejaste la escultura? Y dejé la escultura. ¿Y tienes obra tuya? Tengo algunas obras mías, sí. ¿Y algunas expuso? ¿Algunas están en alguna colección? Hice una exposición individual y participé en varias colectivas internacionales. Me gané algunos premios. Y lo que pasó fue que primero la revista era como un reto. Todo el mundo decía, año 1, número único. Después todos decían, haces 1 año, 2 años y te cansas. Yo creo que al principio era como esos trabajos que me tocó luchar en la universidad, porque yo estudié después de estar casada. Y eras mamá, además. Y era mamá, entonces esto era como un proyecto más, un reto más. Y después se volvió una pasión, me envolvió, ¿no? Era como todas estas ideas
se multiplicaban, ¿no? Yo recibía un artículo que yo leía y que me parecía maravilloso. Y de una vez, Y entonces, surgió otra idea. y una vez que salía la revista, esto se multiplicaba. Y es una época en que no había ni siquiera fax, ¿no? Estamos hablando de que se escribía del la revista 76, Máquina. ¿no? Cuando yo tenía que mandar un mensaje rápido, había que mandar un cable, no había nada más, ¿no? Es más, larga distancia era a través de operadora. Estamos hablando que todos estos, a mí todos estos nuevos desarrollos me parecían magia. Y fue también recibida, nunca fue enfocada como un negocio. Para mí lo que me importaba era que la gente aprendiera, que yo era la primera lectora, yo era la primera que estaba aprendiendo. Claro. Y después se volvió como una responsabilidad. Y bueno. ¿Cómo era la primera revista? ¿Cuántas páginas tenía? ¿Hablaba solo de arte en Colombia? ¿Cuántas imprimiste? Mira, ¿cómo fue esa primera vez? Yo tuve la suerte que uno de mis exnovios manejaba una revista médica y sabía mucho de revistas. Yo ya estaba casada. Y fui a visitarlo y entonces me dio todas las pautas, me enseñó qué era lo que había que hacer. Me dijo, tienes que empezar con 5.000 revistas, hacer menos no vale la pena. Me dice, tienes que hacerla en papel esmaltado, tienes que hacerla con color, ¿no? Porque si no, o sea, y me dio todos los parámetros y todo lo que me enseñó es válido todavía hoy, ¿no? Me decía, no importa si no la vendes, lo que importa es que circule. Entonces yo me dediqué toda la vida a imprimirla y a regalarla, ¿no? Porque lo que importaba era que circulara. Pero ¿cómo la financiabas si no la vendías? Con publicidad. Y siempre ha sido sostenible a través de la publicidad. Pero después de muchos años, especialmente a partir del 2008, que siempre habían crisis, o crisis aquí en Colombia, o crisis en Venezuela, o crisis, entonces siempre, pero en el 2008 hubo la gran crisis mundial, y entonces empecé un proyecto que había hecho hacía muchos años. Yo al principio hacía ediciones de obra gráfica para agradecer a los anunciantes, que al principio no eran de arte, sino que eran, digamos, coleccionistas que tenían empresas y que me apoyaban, o amigos de la familia. Y entonces en el 2008 pensé, bueno, ¿por qué no hago obras gráficas? Hablo con los artistas y empecé a hacer obras gráficas, y las obras gráficas, los múltiples y las ediciones, es lo que me ha permitido seguir adelante y las vendo en las ferias. Comercializas las obras, con Sí. eso consigues recursos, sigues vendiendo pauta publicitaria. Sigo vendiendo, sí, pero es muy difícil vender obras múltiples, pero es más fácil que vender publicidad. Ah, sí, Sí. claro. Además, valga se ha dicho que después de unos años, o sea, la revista tiene 40 años. 40. Hoy día también tienes una fundación, que es la Fundación Art Nexus. Sí. ¿Cómo se desarrolla la fundación y cuál es la misión de esta fundación? Mira, yo lo primero que coleccioné en mi vida eran libros. Desde que tenía 16 años, libros de arte, ¿no? Mientras todas mis amigas compraban discos, yo compraba libros. Y seguí comprando libros y coleccionando libros, y con la revista me llegaban catálogos, invitaciones, de todo. Y todo lo que me llegaba lo guardé y lo iba guardando, y lo tenía en una hoja electrónica, y empecé a desbordar la posibilidad de archivar, de guardar. Entonces fue cuando se me ocurrió hacer un centro de documentación. La fundación tenía como primer propósito hacer este centro de documentación. Que ya existe, que es gigante existe. además. Tuve la suerte de que Jesús Soto se enteró que yo quería hacer el centro de documentación y que no lograba conseguir recursos ni con el Estado ni con la ciudad para hacer el centro de documentación, y me mandó una obra, me regaló, me llamó, me dijo, te voy a regalar una obra, véndela por lo que puedas, y con eso empieza el centro de documentación. Cuando Jesús Soto, para mí era como un tesoro, pero cuando Jesús Soto murió, yo dije, él me lo dio para que yo hiciera el centro de documentación. Me toca venderla. La vendí, con eso compré todos los equipos, y con eso pudimos trabajar 3 años. Y ya después, a partir de 3 años, que ya estaba, digamos, marchando, entonces empecé ya, pero antes de iniciar el proyecto, hice la fundación.
En el 2001 empecé el proyecto de Internet. El proyecto de Internet no es autosuficiente, entonces hace parte de la fundación y quizás algún día la revista también entre a ser parte de la fundación, que quizás esa sea una manera en que cuando yo ya no tenga las fuerzas o no esté, pueda seguir. Porque además hay una cosa que es clarísima, Celia, y es que si hay alguien que ha viajado por el mundo en ferias con la revista Arnexus mostrando lo que pasa aquí y en América Latina, has sido tú. ¿Cuántas ferias ha hecho Celia Birbrajer? Ay, no sé, Leli, empecé en el año 35, empecé hace 35 años con Arco. Arco en Madrid. Arco Madrid. De hecho, el año pasado, Arco, como tú sabes, me creó un premio especial por la labor que hemos hecho con la revista. Y bueno, no sé, hacemos algo así como un promedio de 15 ferias al año, todas las latinoamericanas, en Europa, en Estados Unidos. Para mí las ferias fueron como el gran descubrimiento. Yo fui la primera feria Arco, el primer año. En esa época era una invitación muy generosa, nos pagan el pasaje, el hotel, nos ponían una niña que nos atendía. Y descubrí pues esa confrontación que hay en las ferias, donde están los artistas, los coleccionistas, las galerías, el público. Para mí la feria era muy importante por el público, ¿no? Yo en esa época viajaba sola y estaba en el stand y entonces era muy interesante confrontarse por primera vez con los lectores, ¿no? Claro, la gente que quiere aprender y Exacto, que quiere ver qué es lo que está pasando allí. Y claro, una revista de arte latinoamericano en esa época era una cosa, digamos, bastante exótica, nueva. Sigo siendo la única revista latinoamericana que va a Arco y que va a las ferias internacionales. ¿Cuántas revistas se realizan al año? Se hacen 4 ediciones, y tenemos 3 versiones, una en inglés, una en español, que circula a nivel internacional, y una que se llama Arnexus Arte en Colombia, porque nunca dejé el nombre de Arte en Colombia. ¿Cuándo cambió el nombre de Arte en Colombia a Arnexus para la versión de América Latina? Mira, en el año 91, mi hija Francine, mi hija mayor Francine, me propuso trabajar con la revista desde Estados Unidos. La revista se llamaba Arte en Colombia y me dijo, pero no puedo trabajar en Estados Unidos con una revista que se llama Arte en Colombia. Y ya uno de mis muy queridos colaboradores, Damián Bayón, uno de los grandes intelectuales del arte latinoamericano, me decía que lo único que no era cierto de Arte en Colombia era el título, porque desde el inicio era una revista latinoamericana. Entonces fue Francine la que llegó al nombre de Arnexus, que a mí me pareció que era perfecto, porque realmente eso era lo que habíamos tratado de hacer, era el nexo entre América Latina y el resto del mundo, y ese era el slogan inicialmente. ¿Cuántos son los países donde llega esta revista? Tenemos punto de ventas en todos los países de América Latina, en todas las Américas. Distribución tenemos en Estados Unidos y tenemos muchísimos puntos de venta, pero además tenemos como te digo, desde el inicio, una distribución gratuita masiva, porque siguiendo la primera recomendación, además es mucho mejor negocio regalarla que venderla. No, y además es que es generosísimo el contenido que también tienes ahí. Sí. Hay otra cosa que también tienes, estamos cercanos al cierre, pero me parece muy importante. También hay una sala de exhibición Arnexus en Bogotá. ¿Cómo se exponen Arnexus? ¿Cómo funcionan esos proyectos expositivos? Mira, en ese edificio que yo descubrí que estaba abandonado y que de paso no es mío, ¿no? Convencí a los dueños que me lo dejaran restaurar, que crear estos estudios, y a cambio de restaurarlo, de manejarlo, les pedí que me dieran este espacio para hacer proyectos. Inicialmente eran proyectos, digamos, no para la venta, y era para mostrar las colecciones. Cada vez se volvió más difícil convencer a los coleccionistas que prestaran sus obras, y por accidente hice una exposición de fotografía colombiana hace 3 años,
habían fotos desde los años 70 de fotógrafos y de artistas que trabajan con la fotografía. Y en estos fotógrafos de los años 70 habían fotos que yo quería comprar y descubrí que esos fotógrafos nunca habían vendido fotografía. Entonces se me ocurrió que como yo quería comprar, los puse para la venta y, oh sorpresa, se vendieron muy bien. La comisión de la venta fueron para la Fundación Artnexus y por primera vez en muchos años yo no tuve que poner recursos míos para sostenerla. Así que el año pasado volví a hacer otra exposición en la época de Arbó, se llamaba Más allá de la abstracción, volvió el mismo fenómeno, tuve unas ventas, otro año que pude sostener la fundación y este año hago nuevamente una exposición para celebrar los 40 años y afortunadamente se inauguró ayer y tuve mucha suerte, tuve algunas ventas. Fantástico. Y no es que necesite tantos recursos, pero cuando uno no tiene otros recursos, cada centavo, tú bien sabes, Nelly, lo difícil que es conseguir recursos para la cultura en este país, tú lo sabes. Entonces, me cansé realmente, Nelly, de tratar de conseguir recursos con el Estado, con la ciudad, y pienso los artistas han sido muy generosos con la revista, las galerías también. Es más, para mi sorpresa, muchas de las galerías compran obras en mis proyectos. Yo creo que en gran parte por apoyarlo. Claro, pues yo creo que es un acto de generosidad no solamente de los artistas, sino justamente en retribución de todas las actividades que tú has desarrollado a favor de las artes y en crecimiento de la escena artística colombiana y latinoamericana. De verdad que sea el momento de darte todas las felicitaciones, Celia, por 40 años de labor detrás de una revista que ha sido referente no solamente para mi generación, sino para muchísimas más personas que nos hemos interesado por las artes y que además hemos visto en tu ejemplo un ejemplo y un camino a seguir realmente admirable. De verdad, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este set, muchos años más para Artnexus. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta, nuestra última emisión desde la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Arbo en su versión número 12. Este no es arte, es un programa de arte, una alianza entre el periódico Arteria, Canal Capital y Directo Bogotá, emitiendo desde Arbo. Muchas gracias, Celia, y a ustedes muchas gracias. Gracias a ti, Nelly. Esto no es arte. Es un programa de arte. Arbo 2016.